alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, soy. Saludamos con mucho cariño a todos los que sintonizan esta Santa Misa digital a través de las diferentes redes sociales y también de los canales que la transmiten. En esta Santa Misa oramos por la salud de Juan Diego Márquez, también por el eterno descanso de David Correa Arroyave. Y también quiero darle gracias al Señor por un aniversario más de vida sacerdotal que me permite celebrar, el aniversario número 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Conscientes de que un corazón arrepentido, humillado, humilde agrada a Dios, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por no hacer tu voluntad, Señor, por no haber querido perdonar, por vivir tan lejos de tu amor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Y dijo Dios: pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan, y que el agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos,
los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando lo creó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios Nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se acercó Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió:
Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como estas hacéis muchas otras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de este día a los fariseos y a los escribas que critican a Jesús porque sus discípulos no se lavan las manos para comer, porque el fariseo siempre lo hacía, y no por higiene, y no por temor a las bacterias, y no por temor a los gérmenes o a los microbios, no, sino porque era una norma que existía en el pueblo, una norma llamada norma de pureza. Una norma que obviamente no fue establecida por Dios. Recordemos que Dios solamente estableció 10 mandamientos, pero las autoridades judías, las autoridades religiosas, en ese afán por agradar a Dios, multiplicaron normas y preceptos, más de 600, y entre ellas estaba esta: no comer con las manos impuras. Entonces, claro, el fariseo lavaba los platos, la loza, la copa, por si de pronto se contaminó con gente impura, por si de pronto se contaminó con gente que no sabía de la ley. Y para ellos, ¿quiénes eran considerados impuros? Un montón de personas. Por ejemplo, los extranjeros, impuros. Los samaritanos, impuros. Los niños, impuros. Niños menores de 12 años. Los difuntos, impuros. Los enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos, lo que sea, impuros. Los heridos, impuros. Por ejemplo, los niños menores de 12 años eran considerados impuros. Y esa es la razón por la cual en el Evangelio, una vez los discípulos apartaron a los niños que venían a abrazar a Jesús. Y Jesús reprende a sus discípulos, les dice: déjenlos, dejen que los niños se acerquen a mí, porque para mí ellos no son impuros. Los difuntos eran considerados impuros. Pero ¿qué hizo Jesús con los difuntos que encontraba? Los tocaba. Y no solamente los tocaba, les devolvía la vida. Recordemos, por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín. Recordemos, por ejemplo, a la hija de Jairo. Eran considerados impuros. Y claro, todo eso hacía salir de casillas a los fariseos. Los enfermos, esos sí que eran considerados impuros. Impuros. Ciegos, leprosos, paralíticos, leprosos. Sin embargo, ¿qué hacía Jesús? Los tocaba y les devolvía la salud a los enfermos. Recordemos que a un mudo le tocó su lengua para que hablara. Al paralítico lo tocó y lo levantó, porque para el Señor no eran considerados impuros. Los heridos para el pueblo judío eran impuros. Pero recuerden que el Señor nos contó una parábola muy especial de un herido. La conocemos como la parábola del buen samaritano. Recuerdan que el sacerdote judío ni el levita se acercan para auxiliar al herido, sino que dan un rodeo y siguen de largo. Pues claro, no lo auxilian, no lo ayudan para no quedar impuros, porque ellos iban para el templo. En cambio, un extranjero, un samaritano, sí lo toca, sí lo auxilia, sí lo ayuda.
Y Jesús termina diciéndole a un letrado, a un experto en la ley: vete y haz tú lo mismo. Vete e imita a ese samaritano impuro. Impresionante. Con razón lo clavaron en una cruz. Era demasiado diferente a la manera de pensar de ellos. Pues bien, el fariseo lava el plato y la copa por si de pronto estuvo cerca de gente que ellos consideraban impura. Pero no de esa misma manera. Se preocupaban ellos por limpiar su corazón, tantas veces contaminado por el odio y por el desprecio hacia los demás. No de esa misma manera se preocupaban por limpiar y purificar sus labios, tantas veces llenos de palabras hirientes, ofensivas para con los demás. No se preocupaban por limpiar su mente de pensamientos torcidos, de pensamientos perversos que consentían. No de esa misma manera se preocupaban por limpiar su voluntad, tan inclinada al pecado, tan inclinada a la maldad. En pocas palabras, el fariseo se preocupaba más por lo externo que por lo interno. Se preocupaba más por lo secundario que por lo verdaderamente importante. Por eso, y a pesar de que se esforzaba con sus labios para alabar, bendecir a Dios, como dice el Señor en el Evangelio, el corazón estaba lejos, muy lejos de Él. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nos puede pasar esto mismo a nosotros? ¿Cuántos de nosotros venimos a misa, rezamos el rosario, nos confesamos, incluso nos consagramos a la Virgen, pero a la hora de perdonar a aquella persona que me ofendió, que me hizo daño, que me lastimó, que me fue infiel, que se burló de mí, uno se cierra en un escandaloso no le perdono, que le perdone Dios. No quiero saber de esa persona, no me la nombren. No le deseo ni bien ni mal, para mí es como si se hubiera muerto. Sí, se convierte uno en alguien que alaba a Dios con sus labios y con oraciones muy bonitas, pero el corazón muy lejos de Dios. Porque el corazón se cierra al perdón, porque el corazón se cierra a la misericordia, porque el corazón se cierra al amor, porque el corazón se cierra a lo que el Señor nos pide que hagamos. Y una de las cosas que pide que hagamos es perdonar. Es más, lo decimos en el Padre Nuestro, que Él mismo nos lo enseñó. Perdónanos, como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Sí, honramos y le dirigimos rezos muy bonitos a Dios con los labios, pero lo que Él pide, lo que Él nos enseñó, está muy lejos de ser practicado. Es que díganme, hermanos, ¿cómo hace uno para rezar el Padre Nuestro si lo que estamos diciendo no lo aplicamos? No lo llevamos a la realidad. ¿Cómo hacemos? En ese caso, el Padre Nuestro se convierte en un rezo vacío, se convierte en un rezo que está cerrado al perdón de verdad, está cerrado a la misericordia. Y por eso hay muchas personas que son rezanderas, que honran a Dios, pero son rencorosas. Sí, llevan mucho tiempo sin hablarse con alguien, rezan mucho, pero son duras con los demás. Rezan mucho, pero son duras, crueles con los demás. Rezan mucho, pero manejan envidias, critican de los demás, son indiferentes a las necesidades y sufrimientos de los demás. Sí, rezan mucho, pero en su casa dejan mucho que desear. Recuerdo un día a un joven que me abordó, nunca lo había visto, y me dijo: padre, yo odio a la iglesia y los odio a ustedes. Yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué te hicimos? Cuéntame, hijito, ¿qué te pasó? Dije: sí, padre, yo los odio a ustedes porque me quitaron a mi mamá. Yo, ¿cómo que te quitamos a tu mamá? ¿Y por qué dices eso?
Sí, padre, mi mamá ya no sale de la iglesia. Mi mamá no sale de los grupos. Mi mamá se mantiene en cuanta cosa hay en la parroquia. Yo llego a la casa y mamá no está. Yo llego a la casa y mamá no me recibe. Yo llego a la casa y la comida no está lista. Yo llego a la casa, no están los besos, no están los abrazos, no están los mimos de mamá. Ustedes me la robaron, ustedes me la quitaron y yo por eso los odio, los detesto. Y claro, era obvio el enojo de este muchacho. Era obvia su molestia. A su mamá nunca la encontraba en casa o la encontraba a deshoras. Y no es que estuviera mal lo que estaba haciendo esta señora, era bueno, pero estaba descuidando a su familia. No le estaba dando un buen testimonio a los de su casa. En vez de acercarlos, los estaba alejando. Y sí, claro, hacía muchos rezos, hacía muchas obras lindas, claro, pero estas no estaban produciendo un efecto positivo en los más allegados, en su familia. Porque es que la oración, cuando es de verdad, verdad, la oración cambia, transforma la vida para bien. Y eso lo notan los demás. Y eso atrae. Recordemos que la evangelización es efectiva cuando es por atracción, no por imposición. Hermanos, preguntémonos, ¿de verdad nos preocupamos por lo verdaderamente importante? ¿O le damos demasiada importancia a lo secundario, a lo accidental? Es más, yo les hago una pregunta, amigos digitales, aquellos que tienen hijos, que son papás, ¿qué es lo que más desean para su hijo? ¿Qué es lo que más desean para su hija? ¿Qué es lo que más anhelan para su hijo o para su hija? ¿Qué es lo que más quieren para ellos? Piénselo por un momento. ¿Qué quieren para ellos? Con seguridad que la inmensa mayoría ya respondió y ya respondió en su corazón. Padre, ¿qué quiero para mi hijo? Padre, que sea muy feliz, que sea muy feliz. Y obvio, eso está muy bien, excelente. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Normalmente respondemos a esa pregunta en términos temporales, es decir, respondemos a esa pregunta en los términos de la vida de 70, 80, 85, máximo 90 años. Quiero que mi hijo sea feliz en esos 80, 85, 90 años de vida que quizás va a vivir. Y entonces, ¿qué se necesita para ser feliz en esos 70 u 80 u 90 años de vida? Hombre, se necesita ir a un buen colegio, se necesita aprender inglés, se necesita entrar a la universidad, sacar un buen título, hacer una especialización, entrar en una empresa, ganar un buen salario, que se case, que consiga su casa o su apartamento, que tenga su carro, que tenga diversiones, que pueda salir a pasear, que tenga comodidades, en fin. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes pensaron? Y se supone que somos cristianos. ¿Cuántos de ustedes pensaron que lo que queremos para nuestro hijo o para nuestra hija es que lleguen al cielo? Sacamos ese sueño de nuestro corazón. Ya no existe. Es más, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y resulta que ese es el corazón de nuestra fe. ¿De qué se trata la fe? De un gran ideal, del más grande ideal de todos. Aspiramos a algo, no para 70, no para 80, no para 90 años de vida. Aspiramos a la eternidad. Pero la gente ya no piensa en términos de eternidad, sino en términos de temporalidad. ¿Qué quiero para mi hijo? Que mi hijo sea feliz. Pero todo radica en qué defines por felicidad. Si tú te pegas de la definición de felicidad de esta sociedad consumista, capitalista, entonces la felicidad son bienes materiales. Entonces la felicidad
es el tamaño del aeropuerto que visites, del apartamento que consigas, de la finca que consigas en no sé dónde. Son los bienes materiales que puedas conseguir. Y para colmo, con tan malos ejemplos que recibimos permanentemente, ya no tenemos escrúpulos a la hora de plantearnos la manera como conseguimos esos bienes materiales que entonces darán la felicidad propia o la de nuestros hijos. Pero ustedes y yo sabemos muy bien, hermanos, que eso en realidad no da la felicidad. Ustedes saben muy bien cuánta soledad, cuánta tristeza, cuánta crisis existencial, cuánto sinsentido hay en el corazón de un niño o de una niña, incluso de los que tienen de todo y pueden disfrutar de todo y pueden tener de todo. ¿Con qué se enfrentan ante el sufrimiento? ¿Tienen con qué soportar una enfermedad? Sí, tienen de todo, pero tienen con qué soportar la pérdida de alguien significativo para ellas o para ellos. No pueden soportar perder un partido de fútbol. Van a soportar la muerte de un ser querido, llámese el padre o llámese la madre. El otro día, al final de unos trabajos con unos jovencitos allá en la parroquia, me decía uno de ellos, me decía que él había estado en una tragedia. La tragedia en la que él había estado es que le habían matado delante de él a un pariente y a él lo habían herido. Y él estuvo entre la vida y la muerte. Y lo que le angustiaba a él hasta el día de hoy es esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo contestar el por qué? ¿Por qué es mi pariente el que se muere? ¿Por qué a mí, si yo era un niño inocente? ¿Por qué a mí, si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Esas preguntas no las contesta la ciencia. Esas preguntas no las contesta Internet. Google no sabe la respuesta a esa pregunta. Esa pregunta es una pregunta espiritual. Es una búsqueda espiritual. Después incluso me decía algo más hermoso. Me decía, pero ¿sabe, padre? Estoy muy triste por lo que pasó, pero eso no ha afectado mi fe en Dios. De hecho, padre, yo soy muy piadoso. Una belleza de muchacho de 15 años. Y me hacía esta pregunta: ¿usted no cree, padre, que eso es raro? Que yo no guarde resentimiento al que nos hizo ese daño, porque es que yo ya perdoné hace mucho tiempo a esa persona. Pero a mí me dicen, padre, que eso no es normal. En verdad no soy normal, padre, porque me siento tranquilo. Bellísima la manera como él argumentaba. Lo que hay en ese niño, ¿saben qué es? Y que lo está sosteniendo, se llama experiencia de fe. Lo que hay en ese niño se llama experiencia de Dios. Pero hay que anunciar lo esencial. Hay que anunciar lo importante. Hay que anunciar lo fundamental. Por eso anunciamos a Jesucristo, porque Jesucristo da sentido. Por eso anunciamos a Jesucristo, porque Jesucristo da ganas de vivir. Anunciamos a Jesucristo porque Jesucristo levanta de la ceniza al ser humano. Anunciamos a Jesucristo porque Jesucristo enseña a amar, enseña a perdonar, porque Jesucristo nos enseña a ser familia. Anunciamos a Jesucristo porque Jesucristo disipa los imaginarios suicidas que pasan por la mente, por el corazón, y nos abre la experiencia de la vida. Porque una persona construida sobre Jesucristo se enfrenta a la tragedia y es capaz de que a través de ese dolor, incluso del mayor de los dolores, pueda encontrar fortaleza, paz, tranquilidad y ganas de levantarse y seguir luchando. Pero eso, hermanos, solo se puede si Jesucristo se anuncia, si se le conoce, si se le ama y si en verdad ponemos en práctica lo que Él nos dice. Y lo que Él nos dice es que hay algo mucho más importante que
calificar, estigmatizar o rotular entre impuros e impuros, no. Para Él solo existen hijos y todos son amados y todos son queridos y todos son dignos de su misericordia. Amén. ¿Dónde encontraré al Señor? ¿Dónde encontraré al Señor? Búscalo en los sacramentos que su amor instituyó. Son fuentes de agua viva, son la gracia del Señor. ¿Dónde encontraré al Señor? ¿Dónde encontraré al Señor? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para ayudar a nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramentos de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre, diciendo: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con sus obispos auxiliares, con mi obispo Fidel León y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Juan Diego Márquez, por quien te pedimos la salud de su cuerpo y de su alma. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial David Correa Arroyave, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos frutos para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ella hoy nos encomendamos bajo esta hermosa vocación de auxiliadora de los cristianos. Y les invito para que le digamos esa hermosa oración del oh Señora mía. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestra vida, sé tú la estrella, y en la borrasca la dulce calma de quien te invoca con fe en el alma. Tus hijos somos, sé nuestra guía, auxiliadora, Madre querida. Tus hijos somos, sé nuestra guía, auxiliadora, Madre querida. Tú que en el cielo reinas hermosa, oh Madre dulce, Madre amorosa, y con tu amable divino Hijo, oh no nos prives de su cariño. Tus hijos somos,
nuestra guía, auxiliadora, Madre querida. Tus hijos somos, sé nuestra guía, auxiliadora, Madre querida.